Dejé a mi novio porque era muy aburrido, pero ahora que reconstruyó su vida, creo que me arrepiento y lo quiero de vuelta. Hola a todos. No suelo escribir este tipo de cosas, pero van pasando varias semanas en que estos sentimientos no me dejan en paz. No sé si estoy buscando consejo o simplemente quiero sacarme esto de encima. Lo único que sé es que no dejo de pensar en lo que pasó, en cómo lo hice y en lo que estoy sintiendo ahora. Mi nombre es Rita, tengo 27 años, y hace unos meses terminé una relación bastante larga con mi exnovio. Él también tiene 27 años, más o menos. Desde que nos conocimos, nuestras personalidades siempre fueron muy distintas. Yo soy alguien bastante extrovertida, me encanta salir, conocer nuevos lugares, planear viajes de último momento, aceptar invitaciones espontáneas y realizar todo tipo de cosas con gente nueva. En cambio, mi exnovio es totalmente lo opuesto, siempre ha sido introvertido. Prefiere planes tranquilos en casa, leer, ver películas, cocinar o trabajar en sus proyectos. No es que fuera antisocial, pero definitivamente no le gustaban las fiestas, las reuniones o las salidas nocturnas. Durante los primeros años de esta relación, esa diferencia no me molestaba mucho. De hecho, al principio me parecía algo equilibrado. Yo lo animaba a salir de vez en cuando y él me ayudaba a encontrar calma cuando estaba en un modo de no parar nunca. Pero con el tiempo, esa diferencia empezó a sentirse más grande. Mis amigas siempre me invitaban a salir, a un viaje de fin de semana o a ir a conciertos. Generalmente iba sola o con mis amigas, porque mi exnovio no se sentía cómodo en esos ambientes. Nunca me prohibió nada ni me reclamó por ir, pero tampoco me acompañaba. Y con el paso de los años, esto empezó a generarme una sensación de que estaba en una vida bastante tranquila, como si estuviera atada, al menos siempre que estaba con él. Recuerdo una conversación que tuvimos hace poco más de un año. Le propuse ir a un festival de música en otra ciudad. Era un viaje de 3 días. Le expliqué que podíamos aprovechar para conocer el lugar, comer comida local, visitar algún sitio nuevo. Él me escuchó en silencio y luego me dijo con una sonrisa un poco incómoda: sabes, no es mi tipo de plan, pero si quieres ir con tus amigas, eres libre de hacerlo. Así que hice exactamente eso. Fui con mis amigas y la pasé increíble, al menos en apariencia. En el fondo me pesaba saber que no había pasado este tiempo con mi exnovio, para compartir experiencias y eso. Sentía que vivíamos vidas paralelas, él con sus rutinas tranquilas y yo buscando siempre algo más emocionante. La cosa se hizo más complicada después. Yo empecé a salir cada vez más con mis amigas y él, aunque nunca me lo reclamó, empezó a sentirse más distante. Seguíamos juntos, nos queríamos, pero sentía que ya no compartíamos esa energía y, siendo sincera, empecé a pensar que quizás lo nuestro ya no tenía sentido. Fue en ese contexto cuando cometí el peor error de mi vida. En una de esas salidas con mis amigas, conocí a alguien. No voy a darles muchos detalles de quién era, pero sí que era una persona muy extrovertida con la que tuve una química inmediata. Esa noche bebí más de lo que debía, y lo que pasó después fue algo que jamás pensé que haría mientras estaba con mi exnovio. Le fui infiel. Lo peor es que no fue solo una vez. No se convirtió en una relación paralela, pero sí repetí ese error un par de veces más durante las semanas siguientes. Lo justificaba pensando en mi cabeza que mi ex y yo ya no teníamos la misma chispa de antes, que estábamos distantes, que tal vez él tampoco era feliz conmigo, pero en el fondo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. No se lo confesé. En lugar de enfrentar la situación, lo que hice fue distanciarme aún más. Empecé a evitar planes con él, a poner excusas para no verlo ciertos días. Cuando estábamos juntos, me costaba mirarlo a los ojos porque sabía que estaba traicionando su confianza. Él notó que algo pasaba y un día me preguntó esto directamente: ¿estás segura de que quieres seguir con esto? No supe qué responder. Me quedé en silencio unos segundos y le dije: bueno, realmente creo que ya no quiero estar contigo. Fue una de esas conversaciones cortas y frías que tuvimos. No hubo gritos ni drama, él simplemente asintió y me dijo que me deseaba lo mejor y esperaba que encontrara lo que buscaba. Yo me fui de su departamento sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque pensé que así podría vivir la vida que quería, salir sin sentirme atada, conocer gente, experimentar cosas nuevas. Miedo porque en el fondo sabía que había destruido algo que era bueno, aunque no fuera perfecto. Los primeros meses después de la ruptura fueron cuanto menos interesantes. Mis amigas me decían que había hecho lo correcto, que no tenía sentido estar con alguien tan distinto a mí. Salí a fiestas, viajé, conocí gente nueva. Al principio me sentía libre de compromisos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y sí, hubo momentos en los que me divertí mucho, pero con el tiempo, la sensación de libertad empezó a cambiar. Me di cuenta de que muchas de esas salidas no tenían sentido. Las conversaciones eran superficiales, las conexiones fugaces. Me di cuenta también que los hombres que conocía no me buscaban para algo serio. Yo tampoco estaba segura de lo que quería. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué curioso que no te busquen para algo serio en ese tipo de lugares. Continuemos. Además, empecé a notar algo que antes pasaba desapercibido. Muchas de las cosas que hacía con mi exnovio eran valiosas, aunque en su momento no lo parecieran.
Las noches tranquilas cocinando juntos, las conversaciones largas sobre libros o películas, la manera en la que siempre me escuchaba sin interrumpirme o cómo se acordaba de detalles pequeños de mi vida. Con los meses, también empecé a comparar a los hombres que conocía con él. Ninguno tenía su paciencia, su lealtad o su capacidad de hacerme sentir segura. Incluso cuando discutíamos, él nunca me levantó la voz ni decía nada hiriente. Y yo le había hecho daño de la peor forma posible. El punto de quiebre, para mí, llegó unas semanas después. Fui a una fiesta en casa de una amiga. Había mucha música fuerte, mucha gente, bebidas en todas partes, y de repente me di cuenta de que estaba aburrida. No porque la fiesta fuera mala, más bien era porque yo ya no sentía la misma emoción que antes. Me senté en una esquina observando a todos bailar y reír, y por algún motivo pensé en mi exnovio. Pensé en cómo él estaría sin problemas en su casa, tal vez leyendo libros, viendo una serie, sin la necesidad de estar rodeado de gente para sentirse bien. En ese momento me golpeó la idea. Lo que yo había llamado aburrido en realidad era estabilidad y paz, y me di cuenta de que había cambiado algo muy valioso por una emoción efímera y superficial. Desde esa noche no he podido dejar de pensar en él porque, no creo que él quiera tomarme de vuelta. Sé que lo lastimé y que probablemente ya no quiera nada conmigo. Ahora me doy cuenta de que tomé una decisión basada en impulsos, en una búsqueda constante de adrenalina que simplemente me hace arrepentirme ahora mismo. Ahora me siento sola, pero no es eso. He tenido compañía, he salido con personas, pero nada ha llenado el vacío que me dejó él. Y sé que ese vacío no es solo porque lo extraño como pareja, sino porque extraño cómo me hacía sentir como persona. No sé si en algún momento de mi vida podré pedirle perdón de verdad. No sé si algún día podré explicarle que no fue porque él no fuera suficiente, sino porque yo no supe valorar lo que teníamos. Tal vez suene contradictorio, pero creo que él fue una de las mejores cosas que me pasó y fui yo quien lo arruinó. Me pregunto si él me olvidó, si está con alguien más, si es feliz. Y me duele pensar la respuesta a esas preguntas que no me corresponde saberla porque ya no soy parte de su vida. Por ahora lo único que puedo hacer es aprender de esto, entender que las diferencias no siempre significan compatibilidad, que la calma no es aburrimiento y que tal vez no voy a conseguir a alguien más como él. Pero les actualizaré si pasa algo. Actualización. Solo quiero recordarles que el pobre tipo nunca se enteró de que lo engañaron mientras estaba con él, así que ojalá se entere. Continuemos. Hola de nuevo. No pensé que volvería a escribir y menos tan rápido, pero después de lo que pasó esta última semana, siento que tengo que contarlo. La última vez que publiqué, la mayoría de ustedes me dijeron precisamente cosas que no quería oír, cosas muy feas, son muy malos en los comentarios. Algunos fueron extremadamente duros y otros muy directos. Me dijeron cosas como que yo había destruido una buena relación, que era egoísta, que era una zorra. Eso lo agregué yo, pero es que no lo decían, entonces ¿quién más lo iba a decir si yo no? Es una zorra, todos lo sabemos. También hubo quienes me dijeron que lo que me pasaba era simplemente una consecuencia de mis decisiones. No voy a mentir, leer esto me dolió mucho, quizás porque en el fondo sé que gran parte de lo que dijeron es verdad, pero también porque sentí que me estaban reduciendo a solo mis errores. No justifico lo que hice, sé que fui infiel a alguien que me amaba, que lo dejé sin pelear y, que simplemente fui egoísta, pero me costó leer tantos juicios como si yo fuera incapaz de sentir arrepentimiento o siquiera de cambiar. Después de procesar todo esto, empecé a pensar seriamente en buscar a mi exnovio. No porque tenga la esperanza de volver con él, sino porque de verdad me quema la idea de no haberme disculpado de verdad, de no haberle dicho lo que pienso ahora que he tenido tiempo de reflexionar. Hace unos días, me armé de valor y entré a sus redes sociales. No suelo revisarlas desde que terminamos, en parte porque me da miedo lo que pueda encontrar. Me sorprendió ver que tenía muy pocas fotos nuevas, casi nada sobre su vida personal. La mayoría eran de hace meses, algunas con amigos o de lugares que visitó, pero entonces vi una publicación que me congeló por completo. Era de hace una semana. Santos estaba de pie frente a una casa sonriendo, apenas sosteniendo unas llaves en la mano. En la descripción decía: "El trabajo duro rinde sus frutos al fin". Me quedé mirándola varios minutos. Él se veía tranquilo y satisfecho. No presumía, pero en su mirada se notaba que estaba orgulloso y de pronto me golpeó algo que nunca había considerado. Mi exnovio había conseguido una casa a sus 27 años, una casa propia. Yo no tenía idea de que él estuviera buscando comprar una. Nunca lo mencionó. Durante nuestra relación siempre vivimos en un departamento rentado. Cuando hablamos del futuro, yo imaginaba viajes, experiencias, aventuras, pero nunca una casa. Ahora verlo así, con su propio lugar, me hizo sentir extraña. Pensé, esa casa pudo haber sido de los dos. Si yo no hubiera tomado la decisión que tomé, tal vez estaríamos ahí decorándola juntos, erigiendo muebles, planificando una vida estable. Y lo peor es que no se trata solo de la casa en sí, sino de lo que representa.
Él había seguido trabajando, ahorrando, construyendo un futuro mientras yo estaba ocupada saltando de fiesta en fiesta. Yo hubiera dicho de pito en pito, pero cada quien lo interpreta como quiere. Y viviendo de forma improvisada, no pude evitar compararlo con mi situación actual. Sigo rentando, cambiando de lugar cada vez que el contrato vence, sin un plan claro más allá de pagar el mes siguiente. Verlo ahí, con algo propio y tangible, me hizo darme cuenta de algo que había cambiado la dirección de mi vida desde que nos separamos. Ese mismo día, decidí que tenía que hablar con él. No sabía cómo iba a reaccionar, pero no quería quedarme con la duda. Le escribí un mensaje sencillo. Hola, ¿cómo has estado? No obtuve respuesta. Esperé unas horas, luego un día. Al segundo día volví a escribirle. Vi tu publicación, felicidades por la casa, de verdad estoy muy feliz por ti. Nada. Sentí un pequeño nudo en la garganta. Pensé que tal vez no estaba viendo mis mensajes o que simplemente no quería responder. Al tercer día, me atreví a insistir con algo más directo. Oye, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero me gustaría al menos felicitarte y si es posible verte para charlar un momento. Finalmente, esa tarde, respondió. El mensaje era corto, frío y sin rodeos. Gracias. Eso fue todo. Un gracias. ¿Cómo estás? Nada, ni siquiera pasó un tiempo, nada, solo un gracias, seco, como quien responde por pura cortesía. Aún así, no me rendí. Le escribí de nuevo. ¿Puedo ir a conocer tu casa? Me encantaría verla. La respuesta fue muy rápida. Esta vez solo decía, no quiero saber de ti. Me quedé mirando el mensaje sintiendo una mezcla de sorpresa y tristeza. En mi cabeza, después de tanto tiempo, había imaginado que tal vez podríamos hablar con calma, que él, con lo paciente e incomprensivo que era, podía escucharme. Pero esa respuesta me dejó claro que las cosas habían cambiado por completo. Le contesté, está bien, entiendo, solo quería decirte que lamento mucho lo que pasó. No me respondió, y desde entonces no ha vuelto a decirme nada. Sé que para algunos esto era obvio. ¿Qué esperabas después de lo que le hiciste? Y tienen razón. Me cuesta asimilarlo. Durante nuestra relación, él siempre fue el tipo de persona que perdona, que escucha, que trata de entender, y verlo ahora tan distante, tan decidido a no dejarme entrar otra vez en su vida es algo que me duele más de lo que pensé que pasaría. Me encontré pensando que, tal vez, está siendo duro conmigo. Sí, cometí un error grave, pero ¿acaso un error no lo puede cometer cualquiera? Se supone que las personas pueden aprender y cambiar. No digo que deba perdonarme o que tengamos que volver, pero al menos esperaba poder hablar con él, mirarlo a los ojos y decirle lo que siento. Ahora, después de ver su foto frente a la casa, me quedé toda la noche imaginando cómo sería por dentro. Recordar cuando años atrás hablábamos de la casa ideal que tendríamos algún día. Él decía que quería una cocina amplia, que le gustaba cocinar y una sala con mucha luz natural. Yo en cambio pensaba más en colores de paredes, en tener un espacio para recibir amigos. En ese entonces no lo veía como algo cercano, pero ahora él lo hizo realidad y yo no estaba ahí para compartirlo con él. No sé si lo que siento es simplemente nostalgia, arrepentimiento o una mezcla de ambas. Lo que sí sé es que verlo avanzar mientras yo me estanqué me hace confrontar todo lo que hice mal, no solo con él, sino conmigo misma. Hay algo que no puedo dejar de pensar. Durante todo ese tiempo yo creí que él y yo podríamos querer cosas diferentes, que él prefería la estabilidad y yo la aventura, y que eso nos hacía incompatibles, pero ahora me pregunto si en realidad no era que queríamos cosas distintas, sino que él sabía cuál era su meta y trabajó para lograrla mientras yo estaba buscando emociones pasajeras sin un rumbo claro. No sé si volverle a escribir. Tal vez sí lo haga. Si pasa algo más que me haga reflexionar, obviamente. Por ahora, solo quería compartir esta experiencia y de alguna forma dejar constancia de que estoy empezando a entender que veo algo ahora que antes no podía ver. Él tiene su casa, su vida y probablemente un plan que sigue paso a paso. Mientras tanto, yo tengo que empezar a pensar en construir algo, pero no sé si él me deja entrar de nuevo a su vida. Actualización. Después de que me cerró la puerta tan fríamente por mensaje, pasé varios días sin escribirle. Me repetí a mí misma que debía dejarlo tranquilo, pero la verdad es que no puedo. Sentía que si no lograba hablar con él cara a cara, nunca podría explicarle lo que siento ahora. Entonces empecé a buscar alternativas. Recordé que tenemos una amiga en común, Valeria. Ella y yo no es que seamos muy buenas amigas, pero siempre nos llevamos bien. Valeria conoce a mi exnovio desde antes que yo y solíamos coincidir todos en reuniones y salidas cuando estábamos juntos. Le escribí por redes sociales. Al principio me respondió con cordialidad, pero sin mucho entusiasmo. Después de unos mensajes de cortesía, fui directa. Valeria, quiero saber cómo está él. Hubo una pausa antes de que me responda. Me dijo que no estaba segura de querer involucrarse, que no quería quedar mal con ninguno de los dos, pero le aseguré que no pretendía hacerle daño.
Solo quería hablar con él y pedirle perdón en persona. Fue entonces cuando me contó algo que no sabía. Me dijo que él sufrió mucho después de que terminamos, que al principio intentó seguir su vida normal, pero que cuando se enteró que le había sido infiel, eso lo golpeó de verdad. Ella me explicó que él no me confrontó porque no veía sentido en hacerlo, que decidió simplemente alejarse. Valeria me dijo que durante meses él estuvo más callado de lo normal, que se aisló mucho incluso de sus amigos cercanos y que hubo un tiempo en el que prácticamente solo iba al trabajo a su casa y de su casa al trabajo. No salía, no hablaba con nadie y cuando hablaban con él era evidente que aún le dolía lo que había pasado. Pero luego, de repente, todo cambió. Él empezó a trabajar turnos dobles en la empresa. Valeria no sabía exactamente por qué, pero poco después lo ascendieron a gerente. Me contó que el aumento de sueldo fue considerable y que a partir de ahí comenzó a mejorar todo. Por eso se compró la casa. Me contó que no fue algo de la noche a la mañana, que se mató trabajando para conseguirlo. También mencionó que él había comentado que estaba pensando en comprar un auto nuevo, uno de verdad bueno, como premio por todo lo que había logrado. Yo escuchaba esto con un nudo en el estómago, sentía orgullo por él, pero al mismo tiempo un dolor punzante al darme cuenta de que yo no estuve ahí para estar acompañándolo en ninguno de esos momentos. Y no fue porque me alejara, fui yo quien se apartó primero. Le dije a Valeria que quería redimirme, que no buscaba arruinar su vida ni molestarlo, pero necesitaba al menos intentar una última vez hablar con él. Ella dudó, dijo que no sabía si era buena idea, pero al final aceptó ayudarme, pero me dejó en claro que si llegaba a haber algún problema ella se apartaría de todo. Me explicó su plan, organizaría una salida entre amigos para ir a la feria que habían montado en la ciudad. Me invitó también y también a él sin decirle que yo iría. Así podría encontrarme con él casualmente y ver si aceptaba conversar conmigo. El día llegó, era una noche fresca con luces de colores iluminando las calles cercanas a la feria. El lugar estaba lleno de música, olor a comida frita y gente riendo. Yo fui la primera en llegar, estaba muy nerviosa, mi corazón se aceleró y de repente lo vi a lo lejos. Estaba Valeria entrando y detrás de ella estaba él. Se veía distinto, no solo por la ropa, se veía bastante bien. Era una postura distinta, caminaba con seguridad, con la cabeza erguida. Cuando nuestros ojos se cruzaron, noté un destello de sorpresa seguido de un gesto algo serio. Claramente no esperaba verme. Valeria lo saludó como si nada y yo me acerqué despacio. «Hola, ¿cómo estás?», dije. Él solo respondió con un «hola», seco y sin decir más, ni siquiera me sonrió. Le pedí que habláramos un minuto. Al principio dijo que no, que ni siquiera tenía nada de qué hablar conmigo, pero yo insistí prometiéndole que no le quitaría mucho tiempo y que solo quería explicarme. Con evidente incomodidad, aceptó. Nos apartamos un poco de la gente caminando hacia una zona menos concurrida. Cerca de unos bancos, empecé a hablar. Le dije que sabía que lo había lastimado, que no esperaba que me perdonara, pero que quería que supiera que lo amaba de verdad y lamentaba lo que pasó. Le conté cómo me sentí después de dejarlo, cómo entendí que muchas de las cosas que llamaba aburridas eran en realidad estabilidad y amor. Él no me interrumpía, pero tampoco mostraba alguna emoción. Su expresión era más neutral y fría. Eso me ponía todavía más nerviosa, pero seguía hablando. En un momento, mi voz empezó a quebrarse. Las lágrimas me llenaron los ojos y me encontré llorando frente a él, diciéndole que no había pasado un solo día sin pensar en él y en lo que perdí. Me acerqué un poco más, impulsada por la desesperación de que al menos sintiera que todavía había algo entre nosotros. Y sin pensar demasiado, intenté besarlo. Él se apartó de inmediato, no con violencia, pero sí firme. Me miró a los ojos y dijo con un tono un poco tranquilo pero cortante: «No quiero volver a verte, no me atraes más». Sentí que el corazón se me desplomó por completo. Nunca imaginé que me rechazaría de una forma así. Durante años había sido mi refugio, la persona que siempre estaba ahí para mí. Creí que, aunque no volviéramos, podría encontrar algo de calidez en él, pero no fue lo que encontré. Él se dio cuenta y se dio media vuelta y se alejó entre la multitud de la feria. Yo lo vi perderse entre las luces y la gente mientras yo me quedaba ahí llorando porque me daba mucho dolor. Él ya no era la persona que había conocido antes. Valeria se acercó después de un tiempo con una cara bastante preocupada. No hizo falta que le contara lo que pasó. Supongo que mi expresión lo decía todo. Caminamos juntos hasta la salida de la feria. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. Él cerró toda puerta para mí para siempre. Actualización. Después de esa noche en la feria me prometí que lo iba a dejar en paz.
Sin embargo, conforme pasaron los días, no dejaba de repetirme que todavía no había intentado todo. Una última parte de mí se aferraba a la idea de que si lograba hablar con él un momento íntimo, sin ruido, sin gente alrededor, podría lograr que al menos me escuchara de verdad. No sé si fue amor, orgullo, estaba desesperado o todo junto, pero decidí que tenía que buscarlo una última vez. Sabía la hora a la que salía de su trabajo, así que fui y lo esperé a la distancia, escondida detrás de un par de autos estacionados. Cuando lo vi salir con una mochila en su hombro y al paso rápido como quien quiere llegar pronto a casa, lo seguí a cierta distancia, cuidando de que no me viera. Era de noche y todo estaba tranquilo. Al cabo de unos minutos, llegamos a su nuevo barrio. Era evidentemente una zona mejor que la anterior. Calles limpias, casas bien iluminadas, jardines cuidados. Lo vi entrar a una casa. Desde mi punto, podía verla. Era amplia, era hermosa, era nueva y sobre todo, era suya. Me quedé ahí parado un instante, sintiendo un nudo en el estómago. Esa casa podría haber sido de los dos, podríamos haberla amueblado juntos, pudimos haber planeado un montón de cosas juntos esos días, y yo estaba en la calle mirándola como si fuera una extraña. Respiré hondo, tomé la pequeña bolsa de regalo que había traído conmigo y me acerqué a su puerta. Dentro habían unos chocolates, sus favoritos, los mismos que le compraba en fechas especiales. Golpeé la puerta suavemente y esperé hasta que abrió. Ahí estaba él. Su expresión cambió de repente, de sorpresa a una dureza horrible. ¿Qué quieres?, me preguntó sin ocultar que estaba molesto. Le tendí la bolsa y le dije: solo quería darte esto una última vez y decirte que lo siento. Él ni siquiera me miró, ni siquiera miró el regalo. Sus ojos se clavaron en los míos con una frialdad que me hacía estremecer. Rita, si vuelvo a ver tu cara frente a mi casa, voy a llamar a la policía y voy a poner una orden de alejamiento. ¡Lárgate de aquí! Me quedé inmóvil. Sus palabras me atravesaron como un golpe seco en el pecho. No gritó, pero sí se sintió duro, pero fue peor que un grito. En ese momento entendí que ya no quedaba ni un fragmento de lo que solíamos haber sido. No dije nada más. Sentí como las lágrimas empezaban a nublarme la vista y me di vuelta y caminé de regreso a la calle principal. Solo cuando estuve lo suficientemente lejos para que no me escuchara, dejé que mi llanto saliera. Me fui a casa totalmente destrozada. Por mucho que intenté justificar mis acciones en el pasado como un error lo comete cualquiera o que era joven y que quería vivir experiencias, la verdad es que lo que hice fue romper algo que no pude reparar. Él no era cruel, simplemente era claro. Lo que yo interpreté como frialdad simplemente era la protección que se puso para no dejarme entrar en su vida de nuevo. Él había aprendido a vivir sin mí y yo estaba tratando de arrastrarlo de nuevo a un lugar donde él no quería estar. Ahora entiendo que el amor no siempre se apaga por falta de sentimientos, a veces se apaga porque alguien decide que su paz vale más que cualquier nostalgia. Y aunque me duele admitirlo, yo nunca fui una paz para él, ni siquiera en sus planes. No habría más intentos ni más planes de vernos casualmente. No voy a volver a buscarlo. Me arrepiento de haber hecho lo que hice. Solo quería aprender de todo esto y aceptar que perdí algo que no voy a recuperar y vivir con la certeza de que a veces el precio de la libertad simplemente es demasiado alto. Bueno, por lo menos ella se detuvo antes de que pasara algo más grave. Las historias habituales de aquí suelen terminar mucho peor, pero eso no le quita la zorra y todos lo sabemos aquí, ¿verdad? Dígame que no estoy solo en esto. En fin, si están viendo esto el domingo, seguramente el sábado, en la noche, muy en la noche posiblemente, se publicó un video exclusivo para los miembros del canal. Pero no se preocupen, que también hay videos extras para todos aquellos que no son miembros y solo quieran tantear un poco más de historias. Un saludo para la familia Spider-Friend y otro para la familia Spider-Fan. Los quiero un montón, muchas gracias por seguir aquí. Ahora sí, los dejo con Spider-Chems. Spider-Chems, Spider-Chems. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.